Muy bien, pues muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Aquí seguimos en el Congreso y bueno, pues vamos ahora adelante con este panel de expertos. Para esta tarde vamos a estar durante un tiempo hablando sobre la práctica de la conciencia en los currículums LOMLOE. Y bueno, pues para hablar de este tema hemos querido contar con personas que están en el terreno, ¿no? Que están en el campo educativo, que están en la práctica educativa actualmente desde diferentes espacios. Y bueno, pues esperamos que este panel de expertos nos ayude a incluir, ¿no?, a esta mirada integradora, que es de lo que estamos hablando en este congreso, sobre cómo, bueno, este enfoque competencial en el que estamos actualmente lo vemos como necesario, positivo, pero cómo también la práctica de la conciencia se puede incluir en estos espacios y no se trata de que sean como dos miradas opuestas, sino al contrario, ¿no?, dos miradas complementarias. Y yo creo que sobre esto bueno, pues vamos a ir dialogando a lo largo de este panel. Así que, bueno, quiero agradecer a Alicia Martínez, a Susana Herradas, a Nuria Comonte y a Sebastián Franco, que son las personas que van a exponer hoy durante el panel. Y en primer lugar, pues si os parece, vamos a comenzar y para ello va a empezar la profesora Alicia Martínez de la Muela. Así que mientras Alicia va preparando su PowerPoint, pues os la voy a presentar para que la conozcáis un poquito más. Permitid un momento que necesito, abrir por aquí. Muy bien, bueno, pues comentaros que la profesora Alicia Martínez de la Muela es doctora en educación. Actualmente es coordinadora académica del Máster de Innovación Educativa en la Facultad de Educación en UNIR y anteriormente ha coordinado el área de familia, escuela y sociedad. Alicia Martínez tiene amplia experiencia como docente universitaria en la formación del profesorado, bueno, en también, ¿no?, en este ámbito concreto de la innovación educativa. Y nos va a hablar en este panel de expertos, ¿no?, sobre el compromiso y la práctica reflexiva en la formación inicial docente. Agradecerle muchísimo a Alicia su tiempo, su espacio para estar aquí con nosotros. Y bueno, Alicia, pues cuando quieras, adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Bianca, por la presentación. Encantada de compartir este espacio con vosotros y que en este caso, se me haya invitado también a formar parte de esta mesa. Creo que no hay ningún problema con la presentación, solamente confirmar. Genial, gracias, Javier. Bueno, pues en este rato en el que vamos a charlar, dirigido hacia la práctica de la conciencia de los currículos LOMLOE, quería en este caso hablar sobre esa parte de compromiso y práctica reflexiva en la formación inicial docente. Al final, lo que vamos a trabajar desde este inicio de práctica de conciencia, de relación ahora mismo con todo lo que viene y está dentro del paradigma educativo, parte de esa formación inicial que le estamos aportando a todos los maestros que en un futuro se van realmente a enfrentar a las aulas. Bien, voy a partir en primer lugar de lo que es el término de conciencia. El término de conciencia tenemos que trabajarlo desde ese conocimiento claro y reflexivo de la realidad. Además, hay un segundo concepto de conciencia, una segunda definición, mejor dicho, que es la capacidad de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. En este sentido, podemos ver cómo hay una parte moral dentro de lo que es el término de conciencia. Valorar moralmente la realidad y los actos especialmente propios y cómo desde nuestro hacer podemos percibir cómo cambiar esas necesidades. Dentro del ámbito educativo debemos percibir ese paradigma de cambio que se traduce en metodologías que hagan a los estudiantes más autónomos. Si hacemos una mirada a lo que nos comenta ahora mismo la LOE en cuanto a sus principios pedagógicos,
nos indica que debemos potenciar el aprendizaje significativo para el desarrollo de las competencias transversales que promuevan la autonomía y la reflexión de los estudiantes. Esto es algo que ya desde la LOMLOE, desde la actual ley, ya nos está empujando hacia una realidad en la que tenemos que dar respuesta a esas competencias transversales. Por otro lado, la LOMLOE nos habla de que para la adquisición de las competencias, para que esa adquisición, sea efectiva, las situaciones de aprendizaje, las que denomina la LOMLOE como situaciones de aprendizaje, deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Es necesario que desde el inicio tomemos esa conciencia sobre cómo trabajar desde el contexto y cómo, de lo contrario, no se podrían desarrollar esas competencias, ¿no? Desde esa formación inicial que queremos trabajar con los estudiantes, futuros maestros, debemos valorar realmente que ese contexto educativo tiene que estar basado en una realidad y en unas necesidades concretas. Si nos basamos precisamente en lo que es la formación del profesorado como ese proceso sistemático y organizado mediante el cual los profesores en formación o en ejercicio se implican individual o colectivamente en un proceso formativo que de forma crítica y reflexiva propicie la adquisición de conocimientos, destrezas y disposiciones que contribuyen al desarrollo competencial profesional. Podemos ver aquí cómo necesitamos realmente de esas fases de formación por las que pasa un docente. La primera de ellas es esa formación inicial, en la que no se puede basar únicamente en conceptos cognitivos, sino que necesitamos realmente de ese desarrollo de competencias destinadas a esas destrezas y disposiciones. Además, si desgranamos esta definición, podemos ver esa parte también crítica y reflexiva que tiene que tener esta formación del profesorado. Concretamente, la formación inicial es precisamente el compromiso por crear condiciones que favorezcan la adquisición de competencias para desenvolverse en su futura práctica docente. Ha habido a lo largo de este tiempo muchos cambios que van dirigidos precisamente a dar un mayor protagonismo al estudiante. Al estudiante hablo de formación también inicial. Hablamos, por tanto, de esa profesionalización del docente, un aspecto determinante en la configuración de la identidad del profesorado. Ya nos lo habla Matarraz en esta cita. Esa profesionalización nos habla precisamente a que el docente tiene que tener cabida esas diferentes habilidades, esas diferentes destrezas para poder hacer frente a esa realidad educativa tan diversa que tenemos en el aula. Para ello, hablamos de 4 procesos innovadores que están implicados en esta formación inicial docente. Entre ellos está la integración y la interdisciplinaridad basada en prácticas clave. El hecho de trabajar desde diferentes materias, el hecho de intentar relacionar con conocimientos o experiencias previas, va a hacer realmente que los alumnos, profesores en formación, vayan destinados a que ellos puedan transferir esas experiencias a otros contextos. Además, tenemos que tener una consideración del aspecto emocional de la docencia, algo que también se está trabajando, sin lugar a duda, para que los docentes tengan esa capacidad emocional para poder hacer frente a esas necesidades. Esa promoción también de la colaboración e intercambio como un hecho clave para poder llevar a cabo esos procesos de innovación y la valoración de los aprendizajes informales y de los procesos de autoformación. Hablábamos de ese compromiso, la necesidad de que desde esa formación inicial ya tengan ese compromiso por una actualización constante en su desarrollo profesional docente. Necesitamos valorar esos aprendizajes informales que nacen precisamente de las propias necesidades que tenga el profesorado, que tenga esa actualización constante en este caso, hacia las necesidades del currículo de la LOMLOE. Hablamos de una conciencia, por tanto, hacia la inclusión de la reflexión a lo largo de todo el proceso de formación, de relaciones e intercambios formativos de forma colaborativa
y de aprender de la experiencia y en contacto con oportunidades docentes. La formación inicial debe completarse hacia un profesional reflexivo como base de todo proceso de innovación y mejora continua. Ese modelo profesionalizador es el eje de la formación, es la práctica real, pero mediante un proceso de adquisición de teoría y de reflexión sobre la práctica, tal y como nos dice Invernor. Hablamos, por tanto, de que la formación debe facilitar esos espacios de reflexión y de participación, dejar a los alumnos de formación inicial esos espacios para que puedan ver y relacionar esos conocimientos que están adquiriendo con los conocimientos que van a ver en el aula, que esto ayude a su desarrollo de las capacidades reflexivas sobre la práctica docente para que puedan interpretar, comprender y reflexionar sobre el contexto donde se desarrolla su acción docente. Con esto, hablando de toda la toma de conciencia, de reflexión, quería realmente dejar esta conclusión, ¿no? El hecho de que la práctica de la conciencia hacia los futuros docentes debe valorar el contexto y la realidad educativa desde la reflexión individual y colectiva. Tenemos desde las universidades una necesidad de poder enfocar nuestra formación docente hacia esa práctica reflexiva, hacia ese contacto más directo con el aula, a esa relación que tendría que tener un profesor o futuro docente con el aula y, por supuesto, no desde un modo individual, siempre desde un trabajo colaborativo y relacionado con toda la comunidad educativa. Bueno, por mi parte, hasta aquí quería dejar esta reflexión. Gracias. Muy bien, Alicia. Pues muchísimas gracias por este punto de partida, ¿no? De este panel de expertos. Todo empieza, ¿no? Por la formación del profesorado, o este es un inicio, un punto de partida fundamental. Y bueno, creo que Alicia nos ha dejado bien claro, ¿no? Cómo desde las universidades, desde la formación del profesorado, tendríamos que ir acompañando para que los alumnos, el profesional en formación, vaya constituyendo, configurando su identidad profesional. Una identidad que Alicia, ¿no? La ha fundamentado, por supuesto, en este constructo de profesor reflexivo, en la reflexión, pero también, ¿no? Y aquí es donde este panel de expertos hoy quiere poner el foco en el ámbito de la conciencia. ¿Y qué significa esto también, ¿no? Significa que estamos formando a un profesional que se da cuenta de sí mismo, por tanto, en contacto con su autoconocimiento, y se da cuenta de lo que le rodea, ¿no? En contacto con los demás, en esa relación también de la que nos hablaba Alicia. Así que bueno, creo que aquí se sientan las bases, ¿no? Para seguir, para que sigamos profundizando sobre la práctica de la conciencia en los currículos LOMLOE. Y ahora Susana Herradas va a tomar la palabra y nos parece, ¿no? Nos parecía cuando estábamos pensando sobre este panel bonito como pasar de Alicia, ¿no? Que está en contacto con la formación del profesorado desde la universidad, a Susana, que tiene muy presente, ¿no? Y que conoce de primera mano y en profundidad cómo es la realidad en el aula, en un centro educativo. Así que, Susana, mientras vas poniendo el PowerPoint, voy a presentarte. Gracias. Bueno, primero, buenas tardes a todos, a los que estamos en España y a los que están allá lejos. Y gracias a Redipe por ofrecer este espacio de comunicación que creo que es productivo, fructífero y enriquecedor para todos. Y gracias a Agustín de Larrán en especial. Y a todos los que habéis estado organizando, que lleváis un montón. ¿Se ha cortado, Susana? Sí. A ver.
Voy a escribirla porque, claro, no sé si ella será consciente de que se ha cortado. Se me ocurre, si tenéis su teléfono, que la llaméis a lo mejor Sí, por el móvil, sí. porque igual Gracias, Javier. eso no lo veo, no está atenta al chat o a los mensajes. Perdón. Bien, Susana, ¿puedes activar tu micrófono nuevamente, por favor? Ahora, perdonad que me he tenido que volver a conectar, ¿vale? Vale. Así que ya sí que voy a presentar. Susana, te voy a presentar, que no te he presentado como No te pasa mereces, nada. así No, que dame. no pasa nada, no hace falta No, que pero me es que presentes. es así. Tú Bueno, mientras ves venga. poniendo el PowerPoint, que yo te quiero presentar, ¿no? Para que todos Vale. conozcáis más a Susana Herradas Martín. Ella actualmente es directora del Colegio Público Virgen de los Remedios en Colmenar Viejo. Lleva ejerciendo como directora 4 años. Ha sido jefa de estudios en este mismo centro durante 2 años. Secretaria en el Centro CPB de Cantos Altos en Villalba durante 2 años. Y bueno, pues Susana es maestra tutora, ha sido maestra tutora de primaria durante 2 años, maestra especialista en educación física, coordinadora de ciclo, y bueno, coordinadora y ponente en proyectos de formación y proyectos europeos y actualmente, bueno, pues está terminando, ¿no? Y en esa última fase de culminación de su tesis doctoral. Así que, bueno, Susana, adelante, tienes la palabra y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos. Pues cuando me ofrecieron esta oportunidad, lo único que yo pretendía es acercar la realidad de un centro escolar a todo este tránsito que hemos llevado por el marco teórico de las competencias a través de la formación docente, el acercamiento normativo, las competencias como elemento transformador y su profundización desde la conciencia de lo que llevamos hablando 2 días. Pues en el centro escolar es verdad que todos los que habéis participado con anterioridad y habéis hecho un repaso de lo que significan las competencias, nos llevan acompañando desde el 2004. Pero es verdaderamente en el 2020, con la LOMLOE, cuando se hace hincapié en el trabajo a través de las competencias y mucho más. Entonces, en las escuelas, en España, esta ley general luego tiene su aplicación y su concreción en cada una de las regiones o comunidades autónomas que está conformado el Estado español. Primero, se concreta en un Real Decreto las enseñanzas mínimas y los elementos del currículum que aparecen en la diapositiva. Y son esos elementos los que guían o los que van a marcar todo nuestro trabajo en el aula con los alumnos y como docentes. En la Comunidad de Madrid, el pasado julio, cuando nosotros estábamos en España de vacaciones, se publica el decreto con el que vamos a tener que empezar ese mismo septiembre en primero, tercero y quinto de primaria. Esa concreción pedagógica en los centros de primaria se realiza en 2 vías. Una más general a nivel de centro, que es la programación general anual, y otras son las programaciones de aula que cada docente desarrolla. Esta propuesta pedagógica en nuestro centro, para que os hagáis una idea, es para 445 alumnos. Somos 2 grupos por cada nivel, 2 grupos de primero de primaria, 2 grupos de segundo, de tercero, así hasta sexto. Para implementar estas competencias deberemos de plantearnos qué competencias docentes tenemos que involucrar para llevar a cabo el trabajo, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros, los que trabajamos en la enseñanza pública, tenemos un compromiso con lo que es la institución y con lo que
implica la escuela pública y que está reglado y que tenemos un marco, que podemos desarrollarlo desde la conciencia, pero que estamos comprometidos a ese marco y debemos de ser fieles a él, con todo lo que se pudiese modificar, pero son las reglas del juego de las que todos nos hemos dotado y hemos aceptado. Tendríamos que tener un entorno laboral adecuado, una formación inicial, continua y de calidad y una gestión y evaluación que mejore nuestro propio desempeño docente, es decir, lo que hacemos día a día. ¿Qué es lo que ocurre? Que de las universidades o de otros centros o los docentes que están definitivos en el mismo centro, nos juntamos en septiembre para iniciar una nueva asignatura. Así que alrededor de 20 docentes heterogéneos a más no poder, porque en este centro hay una variabilidad de plantilla de un 30% y esto implica que tengas que contextualizar cada curso escolar, cuál es el proyecto educativo del centro, cuál es su plan de atención a las diferencias individuales, su plan de atención a la diversidad y la programación general anual como centro. Hay 6 docentes de lengua española, de matemáticas, 7 de lengua inglesa y todas las áreas de lengua inglesa, 1 de lengua francesa, 1 de religión católica, 1 de música, 1 de pedagogía terapéutica, otro de audición y lenguaje y, por último, 1 de compensación educativa. Entonces, como gestora del centro, me gustaría más bien decir, como compañera que tiene que proponer a nivel pedagógico una forma de funcionar aceptada por todos, el objetivo es diseñar una labor eficiente para que el profesorado pueda desarrollarse desde un enfoque competencial, que no es otra cosa que su trabajo tenga la mayor repercusión en el beneficio de sus alumnos. Y para esto el engranaje es muy complicado, porque somos muy heterogéneos. Y todo lo que se ha venido hablando en las anteriores presentaciones y en las anteriores intervenciones sobre la toma de conciencia de cada uno, esa responsabilidad, cuando tienes tal heterogeneidad de adultos y de mochilas formativas en cada uno de ellos, es enormemente complejo. Así que los docentes deberían pensar como docentes, saber como docentes, sentir como docentes y actuar como docentes. Luego tendríamos que enmarcar qué significa esto de como docentes. Hay unos descriptores que entre todos nos hemos dotado para comprometernos hacia ello, porque no hay un perfil docente definido, ni en España ni en el mundo. Hay unas líneas de trabajo, unas enfocadas hacia los conocimientos y la comprensión que deben tener los docentes, otros hacia esas habilidades de llevarlo a cabo en el aula, otro hacia sus creencias, actitudes, valores y compromiso. Y ahí podemos meter todo lo que consideremos que desde la conciencia puede desarrollar los otros 2 ámbitos. De esta manera, hay que trazar una arquitectura organizativa para lograr que nadie se quede atrás. Y eso es lo que intentamos. Y yo os puedo asegurar que no lo hacemos todo bien en el cole, pero que este año hemos tenido que hacer una evaluación por parte de la inspección de todo lo que es la atención a la diversidad. Nosotros tenemos 71 alumnos con necesidades educativas especiales y yo os puedo decir que de esos 71 ninguno se ha quedado atrás. ¿Cómo logramos esto? Pues mirad, elaboramos una guía de programación desde el centro y ya no solo nosotros, sino ahí tenemos la ayuda de la inspección. Nos hemos estado reuniendo con la inspección, con los directores de Colmenar, de toda la localidad. Los jefes de estudio también se han reunido
para darle forma y plantear una herramienta que ayude a los maestros a llevar a cabo estas programaciones. Establecer una arquitectura digital de centro, porque es más rápido, más efectivo y más colaborativo. Mentorizamos a esos nuevos docentes que llegan, con los que llevamos más tiempo, porque es muy complicado explicar que en nuestro centro tenemos un proyecto de desarrollo de habilidades no cognitivas. Es muy difícil de explicar que tenemos un proyecto de desarrollar el aprendizaje a través de la ópera. Es muy complicado explicar que el francés está en quinto y en sexto. Entonces, necesitamos ayudarnos los unos de los otros. Y, sobre todo, aplicar metodologías que impliquen al alumno, porque nos parece más interesante y debemos y creemos en ello. Entonces, establecemos una organización que elabora una coordinación vertical y horizontal. Esta coordinación vertical no solamente se queda en el centro, nos reunimos con las escuelas infantiles para toda esa información que los alumnos pueden aportarnos y que sus realidades son fundamentales para que nosotros podamos hacer medianamente nuestro trabajo. Ese traslado de información se realiza tanto con las escuelas infantiles como en los institutos de secundaria. Y aquí os puedo decir que a mí se me saltan las lágrimas cuando los directores de los institutos de secundaria del pueblo, tenemos 3, me dicen que nuestros alumnos siguen adelante allí y que sobre todo se les caracteriza porque son buenas personas. Esto implica un seguimiento por parte del equipo directivo que a veces es muy desagradable, porque los maestros sienten que se les está fiscalizando. Y entonces tenemos 2 opciones. La formación en el centro, por ejemplo, este año hemos hecho aprendizaje por proyectos, pues bueno, alternativas que surgen dentro de lo que es el claustro. Y una evaluación docente. Esta evaluación docente consiste en una autoevaluación después del primer trimestre y al final del tercer trimestre, y luego en el segundo trimestre hay un intercambio de experiencias. Los maestros entran en las clases de otros compañeros y aportan e intercambian qué es lo que más les ha interesado. Pero esto es muy difícil. Y sobre todo, intentar desarrollar un compromiso con el alumnado en la institución, porque nuestros chicos probablemente sea en el centro escolar donde pueden disponer de un dispositivo digital de forma totalmente gratuita, o de francés, o de muchas otras cosas, como resolver los problemas hablando o construir un mundo un poquito diferente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cada maestro llega a su aula y tiene 25 alumnos y alumnas con 2 de necesidades educativas especiales. Se me ha olvidado decir que somos un centro preferente TGD, es decir, que tenemos alumnos autistas, y todo el centro se transforma y se enriquece con los pictos, con el aula Snusselen de estimulación sensorial y todo este tipo de iniciativas o actividades. Tiene un alumno de altas capacidades y por media 4 de compensación educativa. Significa que son alumnos que por su dificultad, su contexto social o su incorporación tardía al sistema educativo español, pues tienen más dificultades. Y nos encontramos que de los 180 días lectivos que tenemos, solamente hay 4 días en septiembre donde nosotros podemos programar y 6 días en junio al final de curso. Y el día son 5 horas y media y son o 6 sesiones de 45 minutos o sesiones de 1 hora. Tenemos una reunión diaria sin alumnos que también en ocasiones utilizamos para formación. Entonces, no tenemos garantías exactas de que se pueda trabajar competencialmente. ¿Cómo evitar el error docente? Porque todos lo cometemos. Y, por cierto, también tengo que decir que hay evaluación del equipo directivo, que la realizan de forma anónima todos los compañeros, porque los primeros que fallamos somos el equipo directivo. ¿Cómo
¿Cómo evitar el error docente que existe? Tenemos que determinar las causas. Deberíamos de tener un perfil docente definido. Es fundamental. En función de las competencias docentes, en función de las competencias docentes de las que nosotros decidamos. Con una formación docente que sobre todo bucee en ámbitos personales, porque tiene que incorporarse a nuestra formación docente. Y así lograremos una eficacia que significa construir un mundo mejor con mejores personas. Y hasta aquí ha llegado mi presentación. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias por poner voz a tantos centros educativos. Creo que es muy necesario que desde el ámbito académico y desde espacios como este, en este congreso, tomemos como este baño de realidad. Porque a mí lo que me parece es que nos ofreces un baño de realidad contundente, objetivo, basado también en tu experiencia. Y se abren muchas preguntas porque efectivamente, ¿no?, este enfoque competencial, que por otro lado no es nada nuevo, aunque sí es cierto que es ahora con la LOMLOE, como podemos ver, que más se ha aterrizado, ¿no?, este marco por competencias, pero obviamente lleva muchos años gestándose y trabajándose. ¿Cómo puede ser que haya tantas dificultades ahora para su implementación, ¿no?, en los centros educativos, y cómo se está apoyando al profesorado para que pueda dar respuesta? Yo creo que esta es una de las preguntas que nos deja tu exposición, pero también nos da respuestas. También nos has dejado respuestas y creo que nos has hablado, y es algo que recojo, ¿no?, sobre la importancia de un trabajo coordinado, interdisciplinar, y esto nos vendría a hablar de un constructo que Agustín de Larraín lleva hablando muchos años, que es, bueno, más complejo, pero que sí podríamos hablar de instituciones que maduran, madurez institucional, cómo vuestra institución ha ido creciendo a lo largo de los años y cómo esto repercute a vuestro alumnado. Ahí están los resultados. Y por otro lado, ¿no?, este último análisis, este último comentario que nos has dejado de que la formación del profesorado necesitamos incluir el ámbito personal, quizá el ámbito biográfico, a la persona, ¿no?, ver más al alumno, ver más a esa persona cómo va madurando a lo largo de su formación. Así que muchísimas gracias, ha sido excelente lo que nos has compartido. Y ahora entonces continuamos y nos vamos a educación infantil de la mano de Nuria Comonte. Os voy a presentar a Nuria, a la cual le damos las gracias por compartir aquí con nosotros y bueno, Nuria, te presento, dame un segundo. Genial. Voy preparando la presentación yo también al mismo tiempo, ¿te parece? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Sí. Vale. Bueno, pues mientras Nuria va preparando la presentación, os cuento que ella es maestra de educación infantil con más de 10 años de experiencia en el acompañamiento respetuoso a niños, a niñas y sus familias. Es formadora de docentes y co-creadora de La Semilla Violeta, una entidad que trabaja por una transformación educativa a favor de la infancia. Y bueno, pues a título personal, compartiros que yo he podido formarme en uno de los espacios que diseña y abre Nuria para las personas que nos dedicamos al ámbito educativo, y cómo gracias a esos espacios, ¿no?, de compartir con otros profesionales, yo sí he podido sentir cómo he ido madurando, creciendo y, bueno, quizá ampliando más mi mirada. Así que Nuria nos va a hablar sobre la práctica de la conciencia en el currículum de educación infantil de la LOMLOE. Y bueno, pues muchísimas gracias, Nuria. Adelante. Hola a todas, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación
¿Me confirmáis? Se ha pasado esta, pero quería confirmar que se ve bien la presentación, ¿sí? Se ve muy bien, sí. Genial, gracias. Bueno, pues sí, agradecer a todos los organizadores y a mis compañeras y compañeros por compartir este espacio de reflexión. Para nosotras es una alegría, llevamos mucho tiempo trabajando a favor de esta transformación de la educación, como comentabas, Bianca, y para nosotros es una alegría poner en una misma frase conciencia y currículo, ¿no? Porque creo que con demasiada frecuencia nos parece, como también comentabas antes, Bianca, casi realidades antagonistas. Y para nosotras, y esto es una base de la semilla violeta de nuestra propuesta, no solo no son antagónicas, sino que se necesitan, ¿sí? O sea, lo que llevamos, lo que hacemos día a día en las aulas, necesariamente pasa por un ejercicio de conciencia bien importante. Bien importante. Antes de entrar en materia, en profundidad, me gustaría señalar, bueno, más o menos también ha podido quedar recogido en las intervenciones anteriores, pero me parece importante señalar que, bueno, creo que las aportaciones de la LOMLOE, aunque hay algunas cosas, ¿no?, que no son tan novedosas, no dejan de ser algo bien interesante. Creo que muchas de las propuestas que se hacen son, para muchos docentes han sido una realidad o intentaban ser una realidad en su aula, y ahora tener como el respaldo de esta ley me parece bien importante, pero también me parece importante mencionar que ojalá esta ley fuera acompañada de más recursos, ¿no? Que creo que es lo que hace falta, más recursos humanos, bueno, ojalá otras ratios, más recursos de materiales, espacios, en fin, ¿no?, a muchos niveles. Pero en el mientras eso sucede, a nosotros desde la semilla nos gusta mucho hablar de lo que sí es posible, ¿sí?, de lo que sí se puede hacer desde nuestra realidad, la realidad con la que contamos, y ahí es donde vamos a ir ahora. Algo que me parece, bueno, que está en la base de esta propuesta, de la propuesta que hace esta ley, es una invitación a un cambio de mirada. ¿Sí? Es este enfoque competencial, si bien ya estaba presente, bueno, ha estado presente en las últimas leyes, creo que ahora ahonda mucho más. Ya no solo está presente este enfoque competencial, sino se habla mucho en la ley de la atención individualizada, se habla mucho, se sigue insistiendo mucho en la educación en valores, la importancia de que el alumnado incorpore valores propios, etcétera, ¿no? Otras realidades a las que nos invita esta ley. Todo esto creo que no es posible si no hacemos un cambio de mirada previo, ¿sí? Y bueno, que podría llevarnos a estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué consiste la tarea educativa? ¿Qué es esto de aprender? Nosotros lo entendemos como el aprendizaje como algo no podemos no aprender, inseparable de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo dejamos que la propia vida entre mucho más en las aulas? Y más en el tiempo de infantil, ¿no?, donde todo está tan a flor de piel y están teniendo sus primeras experiencias vitales de qué es esto de vivir, ¿no? Y además, sobre estas conclusiones, entre comillas, porque no son conclusiones cognitivas, ¿no? No son tanto ideas como vivencias que quedan bajo la piel, sobre estas conclusiones los niños van a construir su vida. De ahí la importancia de a qué idea de infancia queremos contribuir, ¿sí?, como docentes, y cuál es mi lugar en esta idea de infancia, en esta tarea educativa. Y esto ya para nosotras supone una invitación a una reflexión y a un replantearnos, porque muchas veces lo que nos pasa, siento, en las aulas, bueno, esto que se menciona tanto, es que siempre se ha hecho así, ¿no? Cuando le preguntas a un docente, bueno, ¿y por qué es que acompañas el llanto de determinada manera? Bueno, es que siempre se ha hecho así, ¿no? Ahí siento que hay una inercia, ¿no? Hay algo ahí como una inercia, un automatismo, patrones, por supuesto que todo lo que ocurre a nivel inconsciente, mi propia historia personal, en fin, muchas otras cosas que si luego hay oportunidad puedo mencionar, pero todo esto es necesario volver a plantearnos, ¿no?, para no caer en lo que se ha hecho siempre, porque que se haya hecho siempre no quiere decir que sea lo más adecuado para los niños y niñas, ya no solo para ellos, sino también para nosotros, ¿no?
Para nosotras, bueno, uno de los... Desde esto de la conciencia se podrían tirar de muchos hilos, yo voy a traer aquí algunos, y este podría ser el primero, ¿no? ¿Cuáles son las creencias que tenemos sobre la infancia? Y en ese sentido a nosotras hay una idea que nos parece central y que sería, bueno, en esta invitación a la reflexión, ¿no? De replantearnos la educación, la infancia, nuestra tarea, nuestra labor, es volver a la idea de la semilla como una inspiración. ¿Y qué es? ¿Cuál sería esta idea desde el enfoque educativo? Bueno, es considerar que en una semilla está todo el potencial de un árbol, pero una semilla no es menos. O sea, una semilla que luego será un abeto no es menos que una semilla que será luego una margarita o que será un ciprés o que será lavanda, no es menos, ¿sí? Y además a la semilla confiamos en que si nosotros le damos los nutrientes que necesita, la tierra, el agua que necesita, esa semilla se va a desarrollar. No necesita que la apuremos, que la alimentemos demasiado, no necesita que las hojitas tiremos de ella, ¿no? Entonces, recuperar algo que yo creo que está... bueno, que podemos tener una vivencia de esto, ¿no? De esta tarea educativa desde este lugar, de la idea de semilla, nos parece esencial. Algo que también está muy presente en la LOMLOE es la posibilidad de acercarnos a los niños y niñas desde su singularidad, ¿no? No tanto desde la idea que nos hacemos del niño o de la niña, y esto nos parece también bien importante, me parece bien importante, y es que cuando es relativamente frecuente que miremos a los niños y las niñas desde el juicio que nos hacemos de ellos, desde la etiqueta que les colgamos, ¿no? Y esto nos impide ver a los niños y niñas. Así que ahí hay también un ejercicio importante de conciencia, de darme cuenta de desde dónde estoy relacionándome con ese niño o esa niña. ¿Sí? Es desde mi esencia hacia su esencia o es desde la etiqueta, ¿sí? que le he colgado, ¿no? Bueno, esta frase, ¿no? Ojalá pudiéramos mirar a los niños no como proyectos de lo que serán, sino como la perfección que ya son. Y esto también desde esta mirada, desde esta invitación a la conciencia, nos puede poner en contacto con, bueno, con cierto dolor, ¿no? Porque con cierta incomodidad, porque nosotros no hemos mirado, no siempre hemos sido mirados desde la aceptación incondicional que es necesaria e imprescindible para mí en la tarea educativa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ofrecer a los niños y las niñas una referencia diferente de qué es bueno, de qué es una emoción, de cómo relacionarnos con una emoción, de cómo relacionarnos estableciendo la cooperación, la empatía, etcétera, etcétera, si nosotros como adultos no tenemos esas referencias, ¿no? Ahí hay también como todo un campo de posibilidades para poder, bueno, para buscar herramientas y recursos que nos permitan también, para nosotras esto es importante, ofrecernos un acompañamiento respetuoso a nosotras mismas como docentes. Esto a nosotros nos parece algo esencial. Y otro gran elemento de la conciencia es esta presencia, ¿no? Esta presencia que para nosotras no es lo mismo estar presentes que ofrecer presencia. Pero es cierto que estar presentes es la primera condición, ¿no? La primera condición es estar en el presente. Los niños y niñas están ahí. Yo cuando estoy con niños y niñas estoy con ellos, bueno, todas las semanas paso muchas horas con niños y niñas y yo suelo decir que estoy 5 horas meditando. O sea, todas las horas que estoy con ellos para mí es tiempo de meditación entre comillas, ¿no? Para mí es una invitación a estar en el presente, porque casi siempre estamos o en lo que pasó cuando salí de casa y cualquier cosa que me traiga al aula y la importancia de dejar eso en la medida de lo posible fuera y no como negación, sino como, mira, me pasó esto hoy por la mañana, hay algo aquí que me molesta, incómodo para mí, tomo conciencia y después me ocupo de esto, ¿no? O en el futuro, ¿no? Con la urgencia de lo que va a pasar. Y los niños están aquí, entonces, en el presente. Si queremos acompañarlos, tenemos que traernos a nosotros mismos al presente, ¿sí? Como condición para
ofrecer presencia, que como digo, no es lo mismo que estar presente, ¿sí? Ofrecer presencia significa también estar disponible. Vamos a entrar ahora en ello brevemente. También algo que se menciona en la LOMLOE, por ejemplo, ideas como la regulación del alumnado, ¿no? La regulación de sus propias emociones, el desarrollo del valor de la amistad, toda esta profundización en los valores, etcétera. Claro, los niños, partiendo de esta idea de aprendizaje de que los niños no aprenden de lo que les decimos, aprenden de lo que viven. Entonces, la importancia de que el maestro sea muy consciente de cuál es la calidad de la relación que le ofrece, ¿sí? Porque para nosotras toda relación educativa básicamente es una relación humana cuyo sostén está en lo afectivo, ¿sí? Entonces, bueno, esta frase para nosotras resume esta idea, ¿no? Que sin vínculo no hay aprendizaje, aprendizaje entendido en este contexto, desde esta idea mucho más integral del aprendizaje y de un aprendizaje que tenga sentido y significado para el niño, ¿no? Bueno, y estos serían para nosotros 4 elementos, ¿no? que tienen esta relación, que sería la comunicación, un elemento y como elemento fundamental la escucha, la narrativa, es decir, el niño muy especialmente en estos primeros años de vida se construye a partir de la imagen que nosotras le ofrecemos de sí mismo, entonces la importancia de cómo es esa narrativa y para ello ir haciéndome consciente de mi propia narrativa también de vida, como es el acompañamiento emocional, sería otro ingrediente bien importante, y ese vínculo que da soporte al resto de las patas, ¿no? Bueno, esto simplemente por nombrar, ¿no? ¿Cuál sería este vínculo afectivo? Bueno, y cuál es la trascendencia, ¿no? Todos estos ingredientes generan en los niños y en nosotros un modelo mental sobre el que vamos asentando nuestras futuras experiencias. Y de ahí la importancia, una vez más, de bueno, tomar conciencia, abrirnos a la pregunta de cómo es mi vínculo. ¿Cómo tiendo yo a desarrollar el vínculo afectivo con otros, con los niños, con otros adultos, ¿no? Me parece esencial. Bueno, ¿cuáles serían estos ingredientes de manera más amplia, ¿no? Desde esta disponibilidad que nos permite la presencia para responder al niño y a la niña desde su esencia y desde su singularidad? Bueno, este vínculo seguro del que hablábamos, esta mirada apreciativa nos parece esencial. Como docentes muchas veces estamos en la mirada de lo que falta o de lo que todavía no. Entonces, ¿cómo es reeducar la mirada para poder ver al niño en lo que ya sí? En lo que ya sí. Bueno, entender el proceso de aprendizaje como un proceso desde dentro hacia afuera, no desde fuera hacia adentro, sino que nace de un proceso interno conectado con sus intereses, ¿no? Y su proceso de autonomía, y en esto también se insiste mucho la LOMLOE. Y cómo el papel del adulto sería este lugar de facilitadores de procesos de desarrollo. Bueno, esto sería como profundizar más, ¿no? Porque a veces siento que como docentes, cuando aparentemente no seguimos como un patrón tan directivo, se nos queda como un vacío, ¿no? Pero entonces, ¿qué hago? Bueno, hacemos lo esencial, que es preparar el ambiente, preparar las condiciones para recibir a los niños y niñas, preparar propuestas de aprendizaje ajustadas a sus necesidades, pero sobre todo, o muy especialmente en los primeros años, ofrecer este entorno seguro y securizante, ¿no? Bueno, esta última frase que para nosotras es como un faro, ¿no? Que dice que los niños vienen a llevarnos donde nosotras solos no llegamos. Para nosotras estar con niños y niñas es una oportunidad para mirar nuestra historia con comprensión y con empatía hacia nuestra propia historia, para poder estar disponibles para los niños desde un lugar, bueno, amoroso, respetuoso y cálido, ¿no? Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias. Creo que he ido bien de tiempo, espero que sí. Gracias a todas. Muy bien, Nuria. Pues muchísimas gracias por tu exposición, por traernos la mirada de una maestra de educación infantil, y recojo algunas frases que
que también nos dan pie a reflexionar, ¿no? Nos pueden dar pie en este panel de expertos, como por ejemplo esta pregunta que la has formulado y que luego ya se ha quedado, o a mí se me ha quedado a lo largo de la exposición que has hecho, ¿no? Y es, ¿a qué idea de infancia quiero contribuir? Es como todo lo que estamos haciendo en el aula tiene muchísima más relevancia y como, bueno, tú nos has mostrado que hay preguntas y conceptos mucho más profundos detrás, ¿no? Y quizá la pregunta sería si estamos acompañando al profesorado en su formación a plantearse estas preguntas que son más profundas, de más calado. La idea de semilla como inspiración, yo creo que también nos has dejado una imagen muy bella. Y, ¿por qué no? Esa imagen también es muy afín al enfoque radical, que es este árbol y sus raíces, pero que también parten de una semilla, ¿no? Y la semilla como inspiración me parece una imagen muy bonita. Y bueno, pues, por último, ¿cómo puedo dar a los niños y a las niñas lo que no he cultivado en mí, lo que no tengo, sobre lo que no he podido profundizar, sobre lo que no he ampliado en mi conciencia? Esta sería otra pregunta que nos dejas y que, bueno, que la rescato para luego dialogar sobre ellas. Muchísimas gracias, Nuria, nos has aportado mucho. Y ya para finalizar este panel de expertos, bueno, pues tenemos a Sebastián Franco, que nos va a ofrecer la última mirada bueno, y muy relevante, ¿no?, acerca de la educación prenatal. Y bueno, pues voy a presentar a Sebastián un poco improvisadamente. Sebastián, porque creo que no tengo tu presentación, pero como Sebastián es mi amigo y le conozco, os voy a decir que Sebastián es maestro y trabaja actualmente como docente investigador en la universidad, donde está aportando con sus conocimientos y, bueno, está realizando su tesis doctoral con el profesor Agustín de la Herrán en la línea de investigación de pedagogía y educación prenatal. Y bueno, pues una tesis muy valiente porque Sebastián está investigando acerca de la epistemología de la pedagogía prenatal, ¿no? Está profundizando, está yendo a la raíz y está haciendo una revisión y una investigación muy valiosa. Así que, Sebas, cuando quieras, adelante y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Bianca, por la presentación. Bueno, voy a presentar la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si... Muy bien, Sebas, sí. ahí lo ven en pantalla completa? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero iniciar enmarcando un poco la presentación. Es generar, después de haber escuchado tanto las intervenciones de los maestros, de las maestras, de cada uno de los que han incursionado en este congreso, que la reflexión ya suscita una recopilación frente a las ideas que se han ido expuestas. Me ha pasado, yo creo que lo que también comentaba el maestro Agustín de Larrán en su conferencia, y es que el planteamiento de la propuesta, luego de haber hablado de competencias, pues ha sufrido con nuestro cambio y la parte formativa que nos han ido compartiendo una modificación. Así que compartiré algunas ideas en general en torno también a la pedagogía prenatal y a la educación prenatal. Inicialmente, quiero recordar y traer a colisión la aportación que nos hizo el maestro Javier Valle cuando nos recordó en gran parte la dirección en que se están trabajando directamente desde algunas políticas internacionales o supranacionales las competencias. Es enmarcar dentro de documentos como Transformar nuestro mundo, es solo una muestra
de la gran documentación que tiene Naciones Unidas, referida a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es un trabajo que se viene acompañado de otros discursos que han ido construyendo entonces una línea frente a recomendaciones desde las cuales pueden trabajar muchos de los países. Otra adicional es la UNESCO. Nos mostró ayer un aporte olvidado que es el documento sobre el futuro del currículo, las competencias del futuro y el currículo traduce. Una referencia global para la transformación curricular que se ha publicado en el 2019. Creo yo que a partir de este futuro y de esta perspectiva de competencias se ha ofrecido una guía, no solamente para pensar y discutir esa necesaria revolución industrial, desde la cual ya se ha pensado un cambio dentro de un contexto acelerado y de cómo se podría trabajar en medio de esta complejidad. Y finalmente, pues los discursos y la amplia documentación que tiene la OCDE. Traigo a colisión solo un documento que es el trabajo de la OCDE sobre educación y competencias, también del 2019, que es un marco legislativo que nos permite también entender que no solamente ya hay una realidad que la estamos viviendo, que el profesor Javier nos recordaba ayer, que a pesar de que ya deberíamos ir en una discusión un poco más compleja, todavía nos estamos quedando en la discusión de las competencias y que es necesario entonces visibilizar y también pensar un poco qué se está ocasionando y qué se está haciendo a partir de ellas. Con esto recuerdo también, aunque no es concretamente el centro de esta mesa, pues una aportación que es la LOMCE, que fue el momento en el que empecé a tener acercamiento con la legislación educativa y esta ley orgánica para mejorar la calidad educativa, la LOMCE, ha generado también y suscitado muchas críticas. Creo yo que me quedo con esa idea a partir de varios documentos que he leído, hago referencia, por ejemplo, al profesor Monarca, quien en algún momento generó también una discusión desde la cual empecé a adentrarme en el conocimiento pues de esta ley orgánica. Quiero concretarlo en 3 puntos que se han reflejado allí en A, B, C. El primero es que la LOMCE, como ley orgánica, probablemente presenta un enfoque academicista y una excesiva evaluación, que ha quedado ya, veremos que ha quedado relegada, se ha actualizado, pero quiero enmarcar un poco porque sé que hay algunas personas que probablemente lo vean y no tengan en general el contexto de hacia dónde vamos con la LOMLOE. También se ha generado una desigualdad y segregación, que es una discusión de las múltiples problemáticas que desde la LOMCE se han identificado. Y por último, podría decir que hay una falta de consenso y de continuidad. Esta falta de consenso se comentará y cada uno de estos puntos en relación a cómo se ha visto su avance dentro de la Ley Orgánica para la Mejora de la Ley Orgánica de Educación, LOMLOE. Traigo a colisión 3 fragmentos para poder abordar esos puntos anteriores, el A, B y C. El primero es que, a pesar de los múltiples esfuerzos que evidencio y encuentro en la LOMLOE, la intención de generar una educación un poco más holística pone en situación que se limite el desarrollo probablemente de algunas habilidades a pesar de que lo fomenta. Digo habilidades tanto socioemocionales, me voy acercando un poco a lo que es la conciencia y el trabajo de estas múltiples competencias de una manera transversal donde los estudiantes probablemente puedan desarrollar un crecimiento personal, tanto de habilidades, conocimientos para una preparación, creo yo, en el mundo laboral. El primero de los fragmentos, lo comparto aquí, de Hernández 2021, dice que aunque su percepción de la LOMLOE es que enfatiza en la importancia de las competencias clave y la educación emocional, parece que el sistema educativo aún se encuentra fuertemente influenciado por un enfoque tradicional basado en contenidos y evaluaciones estandarizadas, que es parte de lo que recopilaba
hace un momento con la LOMCE. Para abordar el siguiente punto, que es desigualdad y segregación, traigo a colisión otra de las reflexiones que percibo, y es que a partir de la LOMLOE hay una necesidad un poco más concreta de eliminar las disparidades existentes, y se hace evidente en algunos de esos fragmentos de la LOMLOE. Aunque hay un intento también de generar la implementación de estas medidas, creo que los desafíos siguen abiertos, lo veíamos también en varias de las discusiones que hemos referido aquí en cuanto a las competencias, y que parece, esto es, puede que sí, puede que no, pero es una intuición que se requiere una mayor inversión, no solamente en recursos económicos y en revisar de pronto las políticas existentes, sino que hay un deseo de seguir avanzando hacia esa verdadera igualdad en la educación. Para eso traigo entonces a coalición un fragmento del LOMLOE que se refiere a la necesidad de adoptar medidas para garantizar esa igualdad de oportunidades y evitar la segregación educativa, fomentando la inclusión y la diversidad en todos los centros escolares. En el último punto, referido a la falta de consenso y continuidad, quiero hacer una acotación frente a que los objetivos de la LOMLOE han promovido un mayor consenso, intentan promover un mayor consenso y una línea frente a cómo poder desarrollar algunas competencias. Y esto, como otra intuición, puede ser que esté generando una estabilidad en las políticas educativas. Sin embargo, probablemente todavía hay mucho por trabajar para poder generar este proceso de andamiaje donde se pueda trabajar de manera homogénea en general a partir de las intenciones de cada país. A pesar de eso, creo que todavía hay una preocupación, la tengo yo, la comparto también para ustedes, que hace falta seguir trabajando en la continuidad de generar esos cambios a futuro en una norma educativa, es decir, hay que seguir trabajando de manera continua, creo yo, para poder introducir de cierta manera algunos cambios que no se queden simplemente en un plano superficial, que sé que se están haciendo y que se están trabajando desde el plano competencial, pero que todavía, como lo hemos visto, pues nos ponen en una situación de reto desde una mirada radical. ¿Hacia dónde lleva entonces este discurso en general? Pues a que la palabra calidad en general pues ha generado una disputa que recopila una serie de discursos neoliberales, recordando nuevamente pues, a Monarca, a Hagraves, a Fulán, quienes, a pesar de que han hecho un llamado de la importancia de seguir avanzando en ese enfoque holístico, se está continuando con la mera transmisión de los conocimientos. Hay que tratar de generar un cambio para formar ciudadanos que sean responsables, que se promueva el bienestar de los mismos y que pues, la inclusión de los estudiantes sea garantizada. También traigo a colisión a Darling Hammond en 2017, que él habla de la importancia de promover una calidad educativa, pero basada no en un currículo provisional relevante y desafiante, sino que se vayan implementando las estrategias pedagógicas relevantes para poder ir dándole una sensación de estabilidad y de motivación o seguridad tanto a las instituciones como a los ministerios que vienen trabajando para asegurar esa calidad educativa. ¿Cuál puede ser todavía la sensación frente a esa calidad educativa? Traigo aquí a coalición también un fragmento del LOMLOE, que es que el sistema educativo, para garantizar una educación integral, inclusiva y equitativa, intenta promover el desarrollo integral de los estudiantes, el estímulo del pensamiento crítico, fomenta la adquisición de competencias clave, habilidades socioemocionales y prepara a los individuos para su participación activa en la sociedad y en el mundo laboral. A partir de esto, entonces, me hago la pregunta de cómo estamos percibiendo el trabajo que se está haciendo en la educación. Y con esto
traigo a coalición la conciencia como un concepto que parece que ha sido tomado para trabajarlo de una manera falsa. Es a esto lo que desarrollo en mi tesis doctoral como la falsa conciencia. Es un ejercicio que, aunque intenta promoverse como algo natural, lo que está haciendo es, a partir de una fragmentación del mismo y una manipulación, generar un desconocimiento frente a su comprensión. Para esto, he traído para compartirles dos fragmentos. El primero de la obra Autoconocimiento y Conciencia del maestro Agustín de Larrañaga Gascón, desarrollado en 1994, que nos habla de la conciencia. Es un acercamiento, pero desde la didáctica, entendido como ciencia de la formación por autonomacia, que busca reenfocar la formación del profesorado. Disculpen. Él nos dice aquí que tratar la conciencia, que para abordar la conciencia, como ocurrió con la noción del ego, se deben tener en cuenta unos puntos concretos, y es que se debe pretender ir más allá de su significado tradicional, no percibirlo simplemente como una conciencia psicológica. Él menciona allí también la importancia de Teilhard de Chardin para el desarrollo de este concepto, y por qué las referencias actuales que se tenían en el momento y que hasta ahora tienen mucha validez son insatisfactorias y son escasas. En el punto B, dice que analizándolo después analizándolo suficientemente para ser descubierto por el profesor como una de las claves de su práctica. En el punto C dice que se deben recoger muchas percepciones sociales que responden a diversas facetas de este concepto, y nos hace hincapié inicialmente desde las perspectivas del pensamiento oriental, y por último nos recuerda que se requiere incidir en la repercusión teórico-práctica para poder mejorar el cultivo profundo del profesor y de nosotros como humanos, haciendo práctica o interiorizando la comprensión de esta conciencia. Con esto quiero también recordar un aporte que nos hace Hernán Gascón en el 2011, que tiene que ver entonces con las dificultades claves para evolucionar mediante la razón. Y hago este paso así, un poco fuerte, porque creo que la conciencia y la manipulación que estamos haciendo del mismo está permitiendo que el desconocimiento se promueva y que se fortalezca discursos tanto hegemónicos, bueno, con todo lo que detrás y con las problemáticas detrás que podamos ir recogiendo, a partir de la adaptación de un concepto para poder traerlo a colisión en la actualidad y seguirlo manipulando. Dentro de esas dificultades claves para evolucionar mediante la razón, que ya veremos que se pueden relacionar de alguna manera con las competencias, hay unas dificultades entonces, tanto humanas como formativas, que podríamos aquí compartir. Una de ellas es la dificultad para reconocer y superar nuestra ignorancia. Otra es la dificultad para volver a la naturaleza. Otra es la dificultad para superar nuestros condicionamientos. Dificultad para descondicionar los sentimientos. Dificultad para interiorizarse e indagarse. Dificultad para colocar el interés particular en función de la humanidad. Dificultad para sentir la humanidad en sí y en otros. Dificultad para sentir la universalidad y desarrollarla. Dificultad para sentirnos parte de una humanidad en evolución, y dificultad para la ética. Quiero traer entonces una reflexión frente al punto I, dificultad para sentirnos parte de una humanidad en evolución. Dentro del proceso que venimos desarrollando, tanto formativo como personal, vemos que la complejidad en la conciencia individual es algo que todavía falta por ser trabajado de parte de cada uno de nosotros como parte social o como maestros. Y consecuente a esta carencia de reflexibilidad, todavía limitamos la evolución no solamente biológica, sino educativa. Con esto
podríamos decir que la dificultad, en el punto J, la dificultad de la ética, puede ser una propuesta que a partir de el trabajo en los currículos y en la parte formativa con nuestros estudiantes, esté generando un acercamiento a un proceso humilde que pueda finalmente acercarnos a ese proceso de acercamiento a la conciencia y nos lleve a sobrepasar un poco o disminuir el ego. Sin embargo, el trabajo aún considero que es amplio y todavía necesitamos seguir avanzando en dicho proceso para no llegar entonces a tener un cambio superficial, sino avanzar hacia un cambio del cambio, como lo veremos más adelante. Bien, en ese punto entonces quiero también que veamos cuáles son las competencias que desde la LOMLOE se están sugiriendo. La hemos abordado ya, la competencia de comunicación lingüística, la competencia plurilingüe, bueno, la competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, la competencia personal y social, la competencia ciudadana, competencia emprendedora, competencia en conciencia y expresión cultural. Me pregunto entonces cuando veo las competencias, si realmente, aunque son necesarias y nos invitan a planificar, como ya lo veíamos también aquí en una conferencia, en ser un poco más resilientes, en tener independencia, en adaptarnos a los cambios, en tener una comunicación asertiva, en poder promover los valores, en ser un poco más organizados y tener planificación. Si estas competencias clave nos están formando para hacer o para hacer. Y de esta manera, porque se discute de una manera transversal, dinámica, de que hay una actualidad que es alterable, que podemos irlas desarrollando de a poco, de que podemos ir aumentando los desempeños, considero que es importante entonces darle una mirada frente a lo que nosotros estamos interiorizando con estas competencias, porque en el momento creería que seguimos trabajando de una manera superficial como punto base, creo yo, de la discusión que hasta el momento se ha ido generando frente a las competencias. Con eso quiero entonces darle un recorrido, también muy breve, a la conciencia en la LOMLOE. Y para esto he acudido al Real Decreto 157 del 2022, por el cual se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Me he encontrado entonces un fragmento que les quiero compartir que habla, que es una percepción de lo más profundo hasta el momento que se ha podido encontrar en cuanto a la literalidad del mismo discurso, de que lo esencial en esta integración del reto del perfil de salida de un estudiante radica en su exigencia en la actuación, lo que veía sobre las competencias, cómo actuamos. Y eso lo conecta con un enfoque competencial del currículo. La meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar necesidades presentes en la realidad. Veo entonces que, y lo veremos a continuación, que la conciencia es algo que se toma y vamos a encontrar en diversos momentos, por ejemplo, cuando se habla de la competencia digital con la que debe finalizar un estudiante en básica, nos dice que la conciencia finalmente es algo que se toma. Ustedes lo pueden evidenciar en un fragmento donde está aquí subrayado en amarillo. Dice, para tomar conciencia de la importancia. En la siguiente competencia emprendedora se habla de tomar conciencia de las consecuencias. Sé que cada contexto está abarcando una competencia. En la competencia en conciencia y expresión cultural, las palabras conciencia continúan entonces dentro de un discurso contextual que sigue sumando la toma de la conciencia como algo momentáneo que en otro momento se abandona. Es decir, yo tomo conciencia en un momento y luego la abandono. Es una pregunta que hasta el momento me va surgiendo cuando leo la LOMLOE. ¿Cuál ha sido el resultado entonces hasta el momento de este primer contexto desde el cual les he ido compartiendo la LOMLOE? Pues
una crisis sistemática que lleva finalmente a acciones que, aunque el alcance de las políticas educativas no puedan llegar directamente a ellos, pues es una realidad humana de cómo estamos actuando como seres humanos. El primero de ellos es una noticia que nos muestra cómo una familia vende a una niña de 9 años, bueno, por alguna necesidad económica o de alimentación. Otra tiene que ver con la crisis ambiental que se está generando y de salud a nivel mundial. Y en el 2023 recientemente pues se viene hablando de la inteligencia artificial y de cómo los países que tienen un poder económico y también político están en este momento preguntándose si realmente hay que insertarse en ella directamente o hay que tratar de llevarla de otra manera. Después de ver esta realidad, entonces me pregunto, y lo decía también el maestro Agustín de Larrán, ¿qué estamos haciendo por la educación? Yo me preguntaba, ¿qué estamos haciendo por la vida desde la educación? Y es la propuesta entonces de la pedagogía prenatal, traerla aquí como un tema que nos propone un reto, que como ciencia emergente, dentro de los temas radicales, le apuesta y le aporta la pedagogía, ya que es un campo que ha sido pues, ignorado y que también es desconocido. Creo que la pedagogía prenatal puede aportar a la pedagogía, a la formación, para que se comprenda de cierta manera cómo nosotros como seres humanos podríamos aportar desde esa apropiación de la conciencia, desde ese trabajo interno y de autoconocimiento para poder luego irlo irradiando dentro de un proceso formativo. ¿Qué tiene que ver lo anterior con la conciencia? Pues considero que basado en una educación radical le está aportando no solamente a la ciencia, sino que estamos impactando directamente en sus objetivos de estudio, que en este caso sería la educación, para ir promoviendo la, no, la apropiación de la conciencia, donde realmente el estudio de la pedagogía prenatal, pueda dar lugar entonces a una generación, un corpus científico un poco más fuerte en la línea consciente y que finalmente pueda generar su efecto formativo. Aquí recuerdo también entonces el aporte que Bianca nos compartió sobre la pedagogía prenatal, que traía a colación la teoría de Bronfenbrenner, que es la teoría de los sistemas ecológicos, y nos hablaba de su impacto en el microsistema, exosistema, mesosistema y macrosistema. Considero yo que para educar y acompañar a la sociedad y evolucionar de manera social, tenemos entonces, de cierta manera, que tratar de incorporar la conciencia como una parte fundamental para poder autoconocernos y desde allí generar entonces el impacto generado desde nuestra formación y desde nuestra educación. ¿Cuáles son entonces las propuestas que se están generando alrededor de propuestas como la pedagogía prenatal y la educación prenatal? El proyecto Life, que es una idea de que en el año 2017, digo idea porque no se ha desarrollado, se pretende que el 30% de los nacimientos procedan del útero materno, perdón, que el 30% de los nacimientos procederán del útero, pero no será materno, será algo construido desde algunos desarrollos manipulados. Es una propuesta que surge a partir de John Burnett Sanderson, que es un genetista y biólogo evolutivo británico, que trabajó desde 1924 la idea de ectogénesis como una propuesta para ir mejorando un poco las acciones, las enfermedades o todo el impacto que puede traer nuestro desarrollo genético, nuestra línea genética. Quiero compartir con esto algunos beneficios que probablemente
pensar la pedagogía prenatal nos podría traer. El primero es el avance en la investigación científica y también en su conceptualización. Creo que, como lo mencionaba también Agustín, ese cambio del cambio epistémico puede ser una oportunidad para que podamos tener una fundamentación que no siga recopilando y atrayendo lo que ya desde algunos filósofos de la ciencia o filósofos de la historia de la educación han dicho, pero que realmente, aunque se pueda recordar, nos puede dar la oportunidad también de generar el cambio epistemológico y poder construir desde otras bases teóricas. Por otro lado, una educación un poco más humana, un poco más consciente, a partir de la pedagogía, donde las otras disciplinas del conocimiento puedan tener una línea discursiva y empecemos a trabajar en esa convergencia tal como en el Congreso lo hemos ido eh, discutiendo. Con esto, una discusión también que más adelante puede tenerse, que es que podamos tener una formación para generar unos seres humanos más conscientes. Sé que quienes estamos aquí, quienes escuchamos, de alguna manera lo intentamos. Y por último, pues que esta conciencia pueda ser transmitida entre generaciones y también de manera social, recordando toda esta estructura sistémica en la que vivimos a través de una comunicación y unos aportes desde los saberes del campo de conocimiento que incluyan esta conciencia. Con esto entonces quiero finalizar mi intervención y les agradezco a todos y todas la escucha como también las posteriores preguntas. Muchas gracias, Bianca. Muchísimas gracias, Sebastián, por tu exposición, que bueno, creo que ha sido como la guinda del pastel porque nos has llevado por este viaje, ¿no? Desde el currículum Lobloe, cómo se entiende el término conciencia, dificultades clave para evolucionar mediante la razón. Y bueno, y para terminar, ¿no? Cómo estos temas radicales, la pedagogía prenatal, la educación prenatal, precisamente a lo que nos podrían ayudar, ¿no? Como sociedad, como profesionales y como humanidad, es a esto, ¿no? A cultivar más la conciencia sobre este espacio de la vida. Muchísimas gracias, Sebastián. Y bueno, pues nos quedan 5 minutitos. Hemos expuesto todas, ha sido muy interesante. Me gustaría dar la palabra a alguno de los asistentes que está aquí, si quisiera comentar algo, si quisiera realizar una pregunta, alguna pregunta, o si quisiera, bueno, pues reflexionar sobre algo más. Vale, Catalina, que ha abandonado la reunión. Bueno, pues no sé si, Agustín, ¿te quieres conectar para finalizar esta mesa, este panel? Pues yo he disfrutado mucho. Me ha gustado escuchar a todas y a todos las exposiciones y animar a seguir construyendo. Porque una de las típicas cosas que personas peligrosas como Susana, quiero decir, es una broma, gente de la práctica, te suelen decir es, vale, sí, pero ¿y esto cómo se lleva a la práctica, no? Digo, pero si esto es como el pez pequeño que se encuentra con el pez grande y le pregunta, pero pez grande, ¿dónde está el océano? No lo encuentro. Y dice, si ya está allá. Dice, eres un mentiroso. No, no lo veo, no lo encuentro, eres un mentiroso. Y este se fue por ahí a seguir buscándolo. Yo creo que la primera escuela es el útero materno, pero la segunda escuela somos nosotros. Y entonces hay dos posibilidades. O seguimos perdiendo el tiempo con conocimientos prestados, incluso colocándole la etiqueta de conciencia y tal, cuando no tenemos ni idea.
Y eso no tiene nada que ver, porque es un discurso de hace 30 años. Si seguimos exprimiendo el pezón, el mismo pezón, siempre es la misma ubre, siempre es la misma ubre, y venga a tirar de ella, hasta hacerla sangrar y hasta hacer que acabe expulsando pus. Así tenemos la educación, de tanto tocarla y tanto sobarla y de tanto tal. Yo estoy harto de que las cosas se hagan al revés. Y las cosas así no se hacen. Si nos tomamos en serio la dureza del problema educativo, tenemos que empezar por nosotros e intentar dejar de ser mediocres, intentar dejar de ser ordinarios para poder a lo mejor ser un poquito extraordinarios, ¿no? Y eso pasa también por un cambio de conciencia. La conciencia ordinaria siempre ve lo mismo y es una vocera, es una palmera, es una criadora, y la conciencia es creadora, es una voz, no es un eco, y se atreve. Nosotros tenemos un grupo que está abierto a quien quiera para atreverse a innovar, no solamente hablar de innovación. Y ojalá este congreso sea un impulso para eso, ¿no? Una invitación a la coherencia. Y ahí estamos todos, ¿eh? Y tenemos que reconocer que todos somos, como dije antes, el eslabón perdido de nosotros mismos. O sea, somos todos incoherentes, estamos en el camino y tenemos mucho que mejorar. Pero apoyándonos en personas que están en la misma sintonía del dial de la radio, del dial de la conciencia, podemos cooperar en profundidad, ¿no? Y yo creo que es lo que entre todos podemos hacer aquí. O sea, aquí han expuesto 5 personas, ¿no? 4 personas. Aquí somos, ¿cuántos? Imagínate, 13, ¿no? No somos 13, somos 14. Y el 14 es ese proyecto. Ese SRN+1, ¿no? Que podemos entre todos dar a luz, ¿no? Y eso es un poco la esperanza, ¿no? Conciencia es también esperanza, como dijo Bianca antes. Pero no una esperanza de besitos, sino una esperanza de trabajo y de compromiso, empezando por nosotros, como decía Nuria Comonte. Eso es lo que se me ocurre. Me parece que todo lo que se ha comentado es necesario, pero es insuficiente. Y si nos podemos preguntar si eso que hemos expuesto lo podíamos haber escuchado hace 20 años, pues tenemos que exigirnos más. Y si eso que hemos expuesto podemos deducir que de eso que hemos expuesto no hay ni una palabra que sea propia, que todos son conocimientos prestados, pues tenemos que esforzarnos más. Eso es lo que pienso. Muchas gracias, Agustín. Agustín siempre nos invita a esto. O sea, nos invita a salir de una zona de confort, nos invita de una manera disruptiva a que, bueno, nos cuestionemos un poco más. Y, bueno, yo soy consciente de que él, esto que nos está diciendo, empieza por sí mismo. Así que, bueno, gracias, Agustín. Susana, te ríes. Bueno, gracias, Alicia. Muchísimas gracias, Nuria, gracias, Susana, y gracias, Sebastián, porque ha sido muy enriquecedor lo que nos habéis compartido hoy aquí, nos ha dado muchísimo para reflexionar. Y bueno, pues si os parece, nos despedimos por aquí porque ahora va a entrar ya Julio. Así que nada, un abrazo fuerte para todas, para todos, y estamos en contacto. Gracias. Gracias, hasta luego.